Hola, hola querida familia, Dios les bendiga y les guarde. Para mí su servidor Manuel Ospino es un inmenso privilegio nuevamente encontrarnos, en esta ocasión para dar comienzo a un trimestre extraordinario, donde se nos habla acerca de un tema absolutamente fundamental, tomando en cuenta los tiempos en los cuales vivimos y tomando en cuenta la importancia de este tema en el contexto de preparar al pueblo de Dios para que pueda sostenerse durante la última crisis de la historia de la humanidad. El tema de la educación. ¿Qué es lo que necesitamos aprender? ¿Qué es lo que constituye la verdadera preparación para esta tierra en el contexto de sus últimos momentos de su historia y la preparación para el reino de los cielos, que es sin duda alguna la escuela superior a la que todos debemos aspirar? Por esa razón, nosotros durante todo este trimestre vamos a estudiar profundamente cuál es la esencia de los principios de la educación, qué es lo que constituye la verdadera educación superior, para que como seres humanos podamos aclarar cuál es el destino, cuál es la meta a la que usted y yo debemos aspirar como miembros estudiantes de la educación superior que el Señor nos quiere impartir. Por esa razón quiero invitarte a que en el nombre de Jesucristo podamos hacer una oración en esta hora, pidiéndole a nuestro Padre Celestial que conduzca nuestros pensamientos y los lleve a toda verdad a través de la palabra, y que su Espíritu Santo pueda moverse poderosamente en nuestro interior para guiarnos de gloria en gloria a la semejanza con nuestro Señor Jesús. Oramos. Nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo venimos delante de ti, pidiéndote, Señor, que nos sea concedido el don de tu Santo Espíritu, para que nuestras mentes puedan ser correctamente dirigidas a la verdad, para que nuestros corazones puedan sentir, Señor, tu poder y puedan ser transformados de gloria en gloria a la semejanza de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, en esta ocasión nosotros vamos a reflexionar y profundizar sobre la educación en el Jardín del Edén, que constituye nuestra primera lección de este extraordinario folleto de escuela sabática acerca de la educación. Muy bien, ¿cómo nosotros podemos comprender la educación? ¿Qué es aquello en lo cual consiste verdaderamente, esencialmente, educar? ¿Qué es? ¿Cuál es el propósito de la educación? ¿Cuál es el perfil del egresado de la verdadera educación superior? ¿Qué es lo que intenta hacer la educación divina con el ser humano? ¿Hacia dónde aspira llevarlo? ¿Cuáles son los principios que intenta inculcarle? ¿Qué es lo que aspira ver en el hombre desarrollado como fruto de la verdadera educación? Muy bien, para comprender estas preguntas e intentar darles respuestas, nosotros necesitamos, en primer lugar, entender cuál es la creación, el propósito de la existencia del ser humano. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cómo está constituido y hacia dónde Dios aspiraba llevarlo con su creación en la tierra? Al entender esto, estaremos bien posicionados para comprender cuál es la esencia que constituye la verdadera educación. Muy bien, quiero entonces invitarte con la finalidad de que podamos ver la importancia de comprender la naturaleza del hombre y el propósito de su existencia. ¿Cuál es la importancia de estas dos cosas? Quiero invitarte a hacer un repaso histórico por el comienzo de la sabiduría occidental, por el comienzo de los estudios filosóficos, del pensamiento especulativo occidental, que comienza en Grecia y sus alrededores y nos llega hasta el día de hoy como el patrón que dirige la educación actual de casi todo ser humano
en el hemisferio occidental y con toda seguridad en gran parte del hemisferio oriental. A ver, ¿de qué se trata el comienzo de la sabiduría y del pensamiento investigador, especulativo, inquisitivo de los griegos? Nota, por ejemplo, esto. De acuerdo al pensador griego Platón, que es sin duda alguna el programa filosófico que más impacto ha tenido en Occidente, en casi todas las filosofías existentes, en casi todas las academias, escuelas, pensadores, corrientes de pensamiento, incluso en el cristianismo medieval, es el platonismo lo que mayormente ha impactado los sistemas de pensamiento occidentales. A ver, ¿en qué consiste, de acuerdo con Platón, el ser humano? ¿Cuál es su naturaleza? Para que podamos entender en qué consiste los principios de su educación. Mira, por ejemplo, para Platón, esto lo podemos encontrar en el diálogo El Fedro, para Platón, el ser humano antes de su existencia terrenal existe como un alma incorpórea que habita en el topos uranon, es decir, en el cielo, contemplando y existiendo desde la eternidad como alma inmortal, incorruptible, existe en el cielo contemplando la eternidad de las ideas o las ideas eternas. En el cielo, el alma incorpórea, sin cuerpo, comprende y contempla, llegando a conocer lo uno, lo bello, lo bueno, lo justo y todas las nobles ideas. Pero esta alma que existe de manera incorpórea, de repente comienza a experimentar sensaciones que como pasiones la llevan y dirigen al ámbito humano, al ámbito terrenal. Y entonces el alma llega a incorporarse en un cuerpo carnal que representa un mal por sí mismo. Y en este cuerpo carnal, el alma, durante la experiencia traumática del nacimiento, olvida todas las ideas que había contemplado en su existencia eterna inmortal como alma en el cielo. Y entonces, siendo un alma incorporada en un cuerpo que a manera de cárcel ahora está recluida allí, entonces el alma debe comenzar a contemplar las manifestaciones que como copia terrenal el alma puede ver en semejanza de las ideas eternas que había contemplado en el cielo. Y entonces el alma comienza a descubrir las primeras ideas que a manera de reflejo son una copia de las ideas celestiales. Y comienza el alma a percibir la belleza. Y al ver la belleza que como luz trasluce, les recuerda la idea de belleza que ya conocía en el cielo, y comienza el alma a despertarse en amor pasional por esa cosa que lo atrae y que le es bella delante de sí. El alma así también comienza a descubrir el orden, cosa que solo debe descubrir porque ya de alguna manera lo conocía, solo que lo ha olvidado por la experiencia traumática del nacimiento. Y entonces el alma comienza a descubrir el orden, comienza a descubrir el número, comprende el orden, comprende la justicia y va así elevándose en una contemplación que es el camino de la filosofía hasta que pueda volver a desencarnarse, desincorporarse y volver a habitar como recompensa del pensamiento filosófico, volver a habitar en el cielo donde se encuentra nuevamente con las ideas eternas que ya conocía. Nota esto, aquí hay dos cosas fundamentales. Número uno, y lo vamos a decir con toda la humildad y con toda la autoridad bíblica que debemos decirlo. Número uno, el pensamiento filosófico occidental, especialmente del pensamiento platónico, comienza con el espiritismo. El alma no se diferencia en nada de la divinidad, porque si el alma, como la divinidad, es inmortal, ¿quién de los dos ha de tener autoridad sobre lo que es y existe? Si el alma es inmortal, ¿qué cosa le debe al Creador? ¿Qué le debe a Dios? No le debe nada.
Por tanto, independiente del Creador desde su origen, porque es inmortal, el alma ha de embarcarse en el pensamiento filosófico especulativo para conocer o recordar lo que ya conocía, para recordar lo que ya contiene, lo que ya tiene en algún lugar oculto de su existencia que ha perdido a través del nacimiento. El alma es independiente de su Creador y no le debe nada a Dios. Por tanto, debe por sí misma, independientemente de todo contacto con su Creador, embarcarse en una investigación, en un curso intelectual independiente de Dios, de una dirección, porque el alma ya contiene todo lo que necesita para volver a descubrir aquello que ya había conocido anteriormente. ¿Te das cuenta? Lo segundo de este tremendo y terrible emprendimiento humano, como es el pensamiento filosófico separado de Dios, es que las ideas eternas, de acuerdo a Platón, están por alguna manera reflejadas como copia en la naturaleza. No explica Platón cómo el mundo natural representa o refleja las ideas eternas y cómo este mundo terrenal participa del mundo celestial. Pero hay algo interesante y es esto. El mundo entonces terrenal, siendo sencillamente una copia del celestial, en realidad no vale mucho. En realidad nos puede hablar independientemente del Creador, de las cosas eternas, pero no vale mucho, no es la realidad última. Aquí en esta tierra las cosas son y dejan de ser, pero lo que importa verdaderamente es el cuidado del alma. No importa entonces lo que suceda con el cuerpo, no importa lo que suceda con esta existencia terrena en el sentido del cuidado del cuerpo, de las leyes de la salud. Lo que importa es la contemplación intelectual, que es lo que nos va a dar recompensa en una próxima existencia futura, desencarnada, desincorporada en el reino celestial. ¿Te das cuenta cómo se desprecia desde el comienzo la existencia terrena, llegándola a considerar como una copia que no implica el desarrollo integral de las facultades físicas, del cuerpo, del organismo, de las leyes de la salud, sino que sencillamente importa el desarrollo intelectual, el cultivo del pensamiento, de la mente, a expensas de cualquier desarrollo integral armónico de las facultades físicas? Este es el programa intelectual de Occidente. Y cuando llegamos a el descubrimiento o la fundación de la filosofía cartesiana, la separación entre el mundo de las ideas y los objetos corpóreos será tajante y definitiva. El programa occidental terminará entregándonos un mundo mecánico, un mundo en donde todo se conoce a través del microscopio, sin importar el estado integral del ser humano, compuesto no solamente por cuerpo y materia, sino compuesto por una fuerza mental y una fuerza y poder espiritual con el que Dios lo ha creado y dotado desde el principio. ¿De qué trata todo esto? Vamos a descubrir la creación del ser humano en Génesis para que nosotros sepamos los principios de la verdadera educación. Mira esto, por ejemplo. Génesis capítulo número 1. La Escritura declara lo siguiente acerca de la creación del ser humano. Dice así, Génesis capítulo 1, versículo 26. La Escritura declara, entonces dijo Dios. ¿Entonces cuándo? Después de haber sido creado todo. Los cielos, la tierra, lo que hay en los cielos, lo que hay en la tierra. El hombre es la última creación de Dios. Y aquí hay un propósito. Dios crea al hombre de último para que todo lo que exista sea puesto a sus pies, pero sea colocado a sus pies en una relación única y esencial, una relación de confianza, sumisión, es decir, fe en el Dios creador. ¿Cómo fe? Nota esto, al ser creado, Adán no va a conocer de manera demostrativa que Dios es el creador de lo que existe. Cuando Dios le declara
a través de su palabra, una orden de fructificar y multiplicarse, llenar la tierra y juzgarla en representación de Dios en la tierra como imagen del Creador, el hombre debe creer con la finalidad de cumplir el propósito para el cual fue creado. El hombre debe creer que Dios es el Creador. Y al tener fe en Dios como Creador, debe someterse a su palabra, a su autoridad. Y al someterse a su palabra, estará entonces conociendo los grandes y maravillosos tesoros infinitos de la sabiduría. La existencia humana estaría desde el inicio contemplada como una existencia sujeta al Creador en una relación de confianza, de fe, de sumisión voluntaria, que es fruto de la fe en la palabra del Creador, que nos ha dicho desde el comienzo que Él es el Creador, que Él es la razón última por la cual todas las cosas existen, que este universo no existe por casualidad. La llave que abre el conocimiento del ser humano desde el inicio es la fe, la confianza y la sumisión a la autoridad del Creador. ¿Te das cuenta? Ahora mira esto. Dios dice del hombre: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Aquí hay algo extraordinario. El ser humano desde su creación es imagen de Dios. ¿Qué significa eso? No significa solamente un parecido físico, aunque esto realmente también está contenido en el texto bíblico. El hombre, en primer lugar, es físicamente, estructuralmente parecido a su Creador. Pero no solamente es un parecido físico que asemeja la imagen de su Creador. El ser humano es imagen de Dios en cuanto ha de tener potestad para dominar los ámbitos terrenales e inferiores de la creación. ¿Cómo es esto? De la misma manera como Dios juzga, domina, rige el universo existente, el hombre ha de ser un representante de Dios ejerciendo un gobierno divino con autoridad divina sobre la creación y sobre los reinos inferiores de la tierra. El hombre fue creado como un rey para dominar sobre las inteligencias inferiores de la creación, sobre el mundo animal, sobre el mundo vegetal, dominando y juzgando sobre ellas como Dios lo haría, representando el gobierno de Dios en la tierra. Y el ser humano es creado también como un sacerdote que ha de tomar el gozo, las alabanzas de la creación y conducirlas al Señor Dios en alabanza completa y perfecta. ¿Te das cuenta? El ser humano fue creado con el propósito de que mientras más tiempo viviera en la tierra, más reflejara la gloria de su Creador en alabanza y gozosa comunión con su Creador. Mira cómo lo dice la mensajera del Señor, Elena de White, para estos tiempos. Nos dice así en el libro de la Educación, página 15. Mira lo que dice. Cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual, no podemos separar esto porque es demasiado importante y es una sola naturaleza, física, mental y espiritual, la semejanza de su Hacedor. Y ahora dice, creó Dios al hombre a su imagen, con el propósito de que cuanto más viviera, más plenamente revelara esa imagen, más plenamente reflejara la gloria del Creador. Todas sus facultades eran susceptibles de desarrollo. Su capacidad y su fortaleza debían aumentar continuamente. Nota esto. Dios crea al hombre perfecto, pero lo crea perfectible, es decir, perfecto para avanzar, perfecto para desarrollarse. Dios no crea al hombre y lo dota con una meta ya alcanzada de desarrollo. No,
Dios lo crea para desarrollar todas sus facultades, para que mientras más viva, más gloria refleje de su Creador. Eso nos dice mucho acerca de lo que es la perfección absoluta y última que la Biblia desea que nosotros aspiremos y alcancemos. Cosa que en esta tierra no será suficiente, porque una vez que el ser humano pueda, por medio del plan de la redención, obtener victoria sobre el pecado, aún tendrá las edades sin fin de la eternidad para parecerse más y más y más a su Creador. De eso se trata. La perfección como meta es sencillamente un programa en el cual el ser humano se ha de inscribir para nunca, nunca alcanzar la meta última de la semejanza con Dios, porque siempre estaremos pareciéndonos más y más a nuestro Creador. Habiendo vencido el pecado, el ser humano tendrá como meta la semejanza con su Creador, que es algo de nunca, nunca terminar, para que cuanto más viva, más glorias refleje de su Creador. Ese era el propósito de su creación. Era el propósito de su existencia. Los cielos y la tierra serían reunidos en el ser humano, quien tendría a su cargo los reinos inferiores y las existencias inferiores de la creación, y estaría supervisado por Dios, los cielos y la tierra unidos en el ser humano. Es una maravillosa existencia lo que Dios se proponía para el ser humano. Ahora bien, este ser humano fue puesto en el Edén. Y en el Edén, de acuerdo con Génesis capítulo número 2, mira lo que sucede. En Génesis capítulo número 2, versículo número 8 en adelante, Dios dice lo siguiente del ser humano. Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. E hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Mira esto, aquí hay algo extraordinario. Número 1, Dios le da un lugar de habitación al hombre y en ese lugar aspira a desarrollarlo por completo. Es el jardín del Edén, un pedazo del cielo en la tierra. Pedazo que Dios no va a permitir después de la entrada del pecado que se manche con el pecado, sino que se lo retirará para el reino celestial en ocasión del diluvio. Y al mismo tiempo, en este lugar Dios aspira a desarrollar todas las capacidades del ser humano. Y en medio de ello Dios planta árboles buenos para comer y deliciosos a la vista. Nota esto, Dios desde el comienzo es el creador de la existencia placentera. Dios es el creador de todo verdadero placer. Y cuando pone al hombre en el jardín del Edén, en este jardín hay dos árboles. El árbol de la vida. ¿Para qué sirve el árbol de la vida? Para mantener vivo al ser humano. ¿Te das cuenta? El ser humano no es un alma inmortal. El ser humano es una criatura, un ser creado, de tal manera que su existencia, su vida, depende siempre y únicamente de una relación sumisa con su Creador, de una relación real, genuina, de confianza, de sumisión a la voluntad del Creador, que ha dejado la prolongación de la vida a través del instrumento del árbol de la vida, para que el hombre, mientras pueda comer de él, pueda vivir. Pero si no come, el hombre no va a vivir. Por eso el hombre desde el principio no es un ser inmortal. El único ser inmortal es Dios. La existencia, la vida del hombre depende de que, habiéndose relacionado correctamente con su Creador, se le dé permiso y autoridad para comer del árbol de la vida, para que viva para siempre. Pero si desobedece, no podrá comer del árbol de la vida y encontrará su natural destino, la no existencia, la muerte, dejar de existir. ¿Te das cuenta? El hombre no es un alma inmortal. No, no, no. Depende para vivir de una relación correcta con su Creador. No se nos olvide, porque es demasiado importante eso. Ahora bien, mira esto. En ese jardín hay también un árbol que se llama conocimiento del bien y del mal. Ahora mira esto. Dios le dice al hombre y a su mujer en Génesis capítulo 2, versículo 15 en adelante lo siguiente. Mira esto, dice así. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Nota eso, en una existencia perfecta,
sin caída, sin pecado, en comunión completa y perfecta, directa con su Creador, Dios le da al hombre el trabajo, el propósito y utilidad real, tangible, genuina, de lograr resultados donde la mano de obra del hombre pueda modificar, cuidar, tener resultados y logros visibles en la creación, en la existencia terrenal visible, para que el hombre pueda ser un trabajador útil, servidor útil de la existencia, para que con su mano pueda transformar, para que con su mano pueda tomar conciencia de su importancia y de su realidad existente en un mundo real, tangible, visible. Dios crea al hombre para propósitos útiles. La educación verdadera, como veremos más adelante, no deja de lado el trabajo útil, manual, porque la educación verdadera cultiva todo, no solamente el aparato intelectual, cultiva el organismo físico, es el desarrollo integral de las facultades mentales, físicas y espirituales, hasta el punto de que el hombre es puesto en el jardín del Edén para cultivar su organismo, para darle salud, mientras trabaja, mientras cuida, ha de crecer en salud, sus facultades físicas han de avivarse, sus músculos fortalecerse, y esto es gracias al trabajo manual, gracias al trabajo físico, que es una bendición desde el principio, para cultivar el cuerpo, no solamente la mente. Ahora mira esto, después dice el Señor, y mandó Jehová al hombre, versículo 16 del capítulo 2, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Pregunto, cuando Dios entonces le dice al ser humano lo que puede comer, versículo 9 del capítulo 2, de todo árbol delicioso y bueno para comer, y luego le dice, de este árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Pregunto, ¿estaba Dios determinando, limitando, describiendo, conceptualizando lo que es el bien y el mal? ¿Estaba Dios dando conocimiento acerca de eso? Absolutamente. Cuando Dios le dice al hombre, de esto comerás y de esto no, Dios le está determinando, le está conceptualizando, le está describiendo, le está dando conocimiento al ser humano sobre el bien y sobre el mal. Pero ¿cómo se llama el árbol? El árbol se llama conocimiento del bien y del mal. Así que, ¿qué es lo que ofrece? Ofrece un conocimiento del bien y del mal mezclados, independiente del Creador. Nota eso. El Creador ya determinó lo que es el bien y el mal, pero el árbol, llamándose conocimiento del bien y del mal, ofrece un conocimiento independiente, al margen, emancipado del Creador, que Satanás le va a ofrecer al hombre para que no se conforme con la determinación del mundo que Dios le da, con la determinación moral de su existencia, sino que busque una fuente extra, distinta, separada del Creador, que le defina la existencia moral, que le defina el bien y el mal, para independizarse de su Creador. Es decir, cuando Satanás se le presenta a la mujer en Génesis 3, le dice, no, ciertamente no morirás. No. Lo que Dios sabe es que el día que comas de este árbol, serán abiertos vuestros ojos y conoceréis el bien y el mal y seréis como Dios. ¿Te das cuenta? Es decir, lo que Satanás le está diciendo es, si tú te independizas de los criterios de bien y mal que Dios te ha dado a conocer, te independizas de estos criterios y consigues una fuente para determinar por ti mismo el bien y el mal separado de Dios, llegarás a tener la misma autoridad, la misma existencia de Dios. Porque Dios te ha creado y es Dios porque conoce este conocimiento que te ha reservado y que te ha ocultado a ti. ¿Te das cuenta lo que Satanás implica desde el comienzo? Satanás implica que la existencia suprema, el nivel de existencia superior, estriba y radica en desobedecer al Creador, rebelándose contra Él
para emanciparse a una existencia autogobernada, autodirigida, emancipada de toda autoridad. Ese es Satanás. Así que te das cuenta que la educación verdadera incluye desde el inicio una correcta y genuina relación con algún tipo de autoridad. En estos momentos de la historia humana, el ser humano parece clamar la emancipación de toda autoridad, de cualquier forma de autoridad, en un autogobierno sin límite, en donde la autodeterminación sea el máximo ideal a perseguir. Pero Dios dice que para conocer la sabiduría, para cultivar la vida, para prolongar la existencia, la única existencia posible, buena, que el ser humano puede tener como siendo parte y resultado de la creación de Dios, es que el ser humano reconozca por lo menos la autoridad del Creador sobre su cabeza, sabiendo el bien y el mal, sumiso a Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que produce la caída? Mira esto. ¿Recuerdas lo que Satanás le había prometido? Le promete una existencia superior cuando se emancipe, cuando se libere de las ataduras del Creador que le ha definido el bien y el mal al hombre, para que dejando de lado el criterio de Dios, el hombre por sí mismo llegue a forjarse un destino de bien y mal independiente del Creador. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando el hombre sigue las instrucciones de Satanás y se libera, entre comillas, de toda determinación de bien y mal del Creador, ¿qué es lo que ocurre? El ser humano cae. El ser humano conoce el pecado. Rebelándose contra Dios y su autoridad, ahora el ser humano llega a ser preso de sus pasiones y deseos pecaminosos, donde ahora se encuentra asignado, caracterizado esencialmente, no solamente por principios del bien que reinan en su corazón, sino por principios antagónicos en su corazón que lo inclinan al mal y lo sujetan a sus pasiones y deseos pecaminosos. Y el ser humano, que había sido creado para dominar sobre toda la creación, ahora en el presente ni siquiera es capaz de dominar su propio temperamento, ni siquiera es capaz de dominar su apetito, ni siquiera es capaz de dominar sus pasiones, ni siquiera es capaz de dominar sus deseos. Y el ser humano, al cual Satanás le prometió una existencia superior, liberándose, emancipándose de las definiciones de bien y mal de su Creador, ahora se ha convertido en el peor de los esclavos, esclavos al yo, esclavos a un carácter horrendo, a un carácter malo, esclavos a sus pasiones, esclavos a sus pecados, esclavos al vicio, esclavos a sus opiniones, esclavos a sus criterios, esclavos a sus deseos pecaminosos, esclavo, y no puede salir de allí. ¿Te das cuenta lo que significa emanciparse de toda autoridad? El ser humano termina sirviendo a sus pasiones pecaminosas como un esclavo que no puede librarse de lo único que desea. No puede librarse de sus deseos, no puede librarse de sus vicios, no puede librarse de su degradación, no puede elevarse por sí mismo, está constituido como si fuera por fuerzas demoníacas que lo impulsan al mal y no puede librarse de ello hasta el punto en que Satanás ha estampado su carácter, su imagen en el ser humano, y el ser humano que era imagen de Dios ahora ha llegado de ser semejanza con Satanás. ¿Te das cuenta lo que es la caída? ¿Te das cuenta lo que es seguir la instrucción de Satanás? Ahora, ¿qué es entonces la educación verdadera? ¿En qué consiste entonces la educación verdadera? Voy a leerte una cita que va a servir como la plataforma para entender el plan de la salvación, es decir, el plan de la redención, que es lo mismo que el plan de la verdadera educación, porque educar y redimir es una misma obra de Dios por el hombre. Mira cuál es la cita. Génesis capítulo número 3, versículo número 15. Mira esto. El hombre había sido degradado. Por el pecado y la desobediencia, el hombre perdió todas las facultades nobles con las que había sido creado.
El ser humano había ahora sido manchado por un poder antagónico que se rebela contra la ley y la autoridad de su Creador. El ser humano fue hecho débil, no puede ya prestar obediencia a Dios, no puede obedecer su perfecta ley, no puede someterse a su Creador, porque ahora es esclavo, preso de sus malos deseos, de sus caminos pecaminosos, y no puede librarse, porque es imposible que salgamos por nosotros mismos del hoyo del pecado en el cual hemos caído. Es imposible, pero mira lo que prometió Dios, dice así: enemistad pondré entre ti y la mujer. Versículo 15 del capítulo 3. Enemistad pondré entre ti y la mujer, refiriéndose, hablándole a la serpiente. Y entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Nota esto. Con esta cita, Dios está prometiendo un plan. Un plan de intervención en el seno, en el medio, dentro de la raza humana. Dios iba a intervenir poderosamente a través de un descendiente de la mujer, uno que naciera de mujer, uno que naciera en semejanza de carne de pecado, para que en medio de esa carne la vida de Dios se manifestara, aplastándole la cabeza a Satanás en la cruz, para permitir que el ser humano, que había ahora sido relacionado por su pecado con Satanás, volviera a enemistarse con el enemigo de Dios y volviera a ser leal en obediencia a su Creador. Ese es el plan. Ese es el plan de la redención. A través de la venida de Cristo, el ser humano será librado de su caída, será librado del pecado, no solamente recibiendo perdón de los pecados cometidos contra su Creador, sino recibiendo el poder para elevarse hasta alcanzar nuevamente la imagen de Dios, la semejanza con su Creador, en obediencia, en lealtad, en victoria sobre el pecado y sus vicios y defectos de carácter. Ese es el plan de la salvación. Pregunto, ¿qué relación hay entre este plan de la salvación y la verdadera educación? Oh, mira esta cita. Con esta cita nosotros vamos a concluir el día de hoy. Y esta cita será nuestra plataforma para comprender el plan de la salvación y su relación con la educación, para comprender todo proyecto educativo, para evaluar toda educación existente. Mira lo que constituye la verdadera ciencia de la educación. Mira lo que nos dice esta cita poderosa, que se encuentra en la página 28 del libro La Educación. Mira esto, dice así: Cristo es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. ¿Te das cuenta? Mira, Cristo no es solamente una oferta de salvación. Cristo es la razón por la que usted y yo, creamos o no creamos en su salvación, vivimos en esta tierra. Porque si Cristo no hubiese intervenido en el día en el que el ser humano cayó, el ser humano hubiese muerto y ningún ser humano hubiese nacido naturalmente en esta creación. La razón por la que hay ser humano, la razón por la que hay humanidad, raza humana en esta tierra, es porque tan pronto como hubo pecado, hubo un Salvador. Cristo intercedió prometiendo morir por el ser humano y garantizando nuevamente su obediencia, y eso hizo posible que el ser humano viviera, existiera, prolongara su vida en la tierra. Por tanto, usted y yo estamos vivos porque Cristo es la luz que alumbra a todo hombre que nace en este mundo. Cristo es la razón de tu vida y la mía, aunque seamos incrédulos. Cristo es la razón de la vida de los impíos. Cristo es la razón por la cual respiramos, porque el hombre, al caer del gobierno divino, al rebelarse contra su Creador, perdió el privilegio de todo don que Dios le había otorgado, de respirar, de comer, de vivir. Cualquier don fue perdido en la caída, pero Cristo lo prolonga por su misericordia, prometiendo morir por la raza caída.
Por eso Cristo es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Y como Cristo con su cruz ha ganado eso para todo hombre, independientemente de si crea o no, mira lo que Cristo ha ganado para todo hombre también. Dice así: así como por Cristo todo ser humano tiene vida, así por medio de Cristo, toda alma recibe algún rayo de luz divina. ¿Te das cuenta? Es decir, como toda alma vive gracias a Cristo, Cristo también promete que toda alma que vive sobre la tierra será atraída en algún momento de su vida por medio de algún rayo, por lo menos un rayo de la gloria divina. La atracción, el llamado indecible de Dios al alma humana es universal sobre toda persona que existe, independientemente de si cree o no cree, porque todo ser humano recibe por lo menos el toque de la atracción que intenta atraerlo al conocimiento de Dios. Ahora mira lo que esto significa. Dice así: en todo corazón existe no solo poder intelectual, sino también espiritual. Una facultad de discernir lo justo, un deseo de ser bueno. ¿Te das cuenta? En toda alma existe eso. Existe vestigios de la imagen de Dios que no se ha borrado totalmente. Y en toda alma existe un deseo noble, justo de ser bueno. Oh, pero mira esto. Mira lo que dice aquí. Pero contra estos principios lucha un poder antagónico. Un poder que es tan real como la vida misma. Un poder del mal. Un poder con el cual Satanás ha incursionado dentro de la naturaleza humana para llevar al corazón y mente cautivo a sus designios y pecados. Un poder real, antagónico, que está en pugna contra la gran ley del amor de Dios. Ahora bien, este poder no es pecado en sí mismo. Para que sea pecado, la voluntad del hombre ha de ceder ante este poder. Y de esto se trata ahora el plan de la salvación. Mira lo que dice. En la vida de todo ser humano se manifiesta el resultado de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cómo? Escucha. Hay en su naturaleza una inclinación hacia el mal, una fuerza que solo, sin ayuda, él no podría resistir. Oh, mira esto. En cada uno de nosotros hay una naturaleza antagónica, una naturaleza que nos inclina al mal y que dice que solo por nosotros mismos no podríamos resistir. Pero de eso se trata el plan de la salvación. Se trata de que Cristo impartirá poder para que ahora con Cristo podamos resistir a esa fuerza y podamos ser restaurados a la imagen de Dios, a la obediencia, a los principios de la ley del Señor. De eso se trata. De eso se trata el plan de la salvación. Ahora mira esto. Sigue diciendo la cita y termina así. Escucha esto. Dice lo siguiente. Para hacer frente a esa fuerza, a la fuerza del mal que inclina nuestro corazón al mal, escucha, para hacer frente a esa fuerza, para alcanzar el ideal que en lo más íntimo de su alma reconoce como única cosa digna, puede encontrar ayuda el ser humano en un solo poder. Ese poder es Cristo. Oh, ¿te das cuenta? ¡Qué maravilla! Dice ella, ese poder es Cristo. Y ahora mira cómo termina la cita. La mayor necesidad del hombre es cooperar con ese poder. Sí, trabajar, cooperar, colaborar con el poder de Cristo que quiere venir a nosotros para asistirnos, para resistir a la fuerza de inclinación natural hacia el mal que a todos nos caracteriza. Para eso vino Cristo, para que nosotros podamos cooperar con ese poder, para que nosotros podamos colaborar con el poder que solo en Cristo podemos obtener para resistirnos al mal, para resistirnos a la fuerza que nos atrae, para no pecar contra nuestro Creador. Para eso viene Cristo, para representar el poder
para poder levantarnos de las ataduras y ligaduras al pecado y levantarnos a una vida limpia, obediente y completa con el Señor. Para eso viene Cristo. Y ahora mire entonces cómo termina la cita. Y con esto cerramos. Dice así: ¿no debería ser acaso esta cooperación el propósito más importante de la verdadera educación? Oh, ¿te das cuenta, querido amigo? ¿Te das cuenta lo que esto significa? La verdadera educación consiste en inculcar en el estudiante el anhelo de habitar, de hacer, de vivir, de practicar la voluntad de Dios, de su Creador. Pero para que el ser humano pueda hacer la voluntad de Dios, debe cooperar con esfuerzos humanos, debe cooperar con lo único que podrá darnos victoria sobre el pecado, sobre los vicios, sobre esa inclinación natural que como principio antagónico habita en el corazón. Ese poder es Cristo. Cuando el esfuerzo humano se combina con la divinidad, cuando la humanidad se combina con la divinidad de Cristo, cuando en nuestros esfuerzos humanos cooperamos con el poder de Cristo que habita en nosotros, entonces el ser humano puede volver a practicar la voluntad de Dios, puede volver a practicar el bien, puede volver a elevarse y constituirse como un poder para el bien en medio de la tierra. Y esa cooperación, ese deseo de cooperar con Cristo es la esencia de la verdadera educación. Oh, habiendo dicho esto y esperando que Dios te bendiga y te guarde, se despide de ti tu servidor, Manuel Ospino, diciéndote bendiciones. Chao, chao.